«Eres una inútil», gritó Mariana señalando con el dedo a Valeria, que apenas alcanzaba a sostener una charola llena de bocadillos mientras los invitados volteaban con asombro. Valeria apretó los labios, respirando hondo para no responder. Había pasado toda la tarde preparando esos canapés, cuidando cada detalle para que todo saliera perfecto en el compromiso de Alejandro y Mariana. Pero ahí estaba, frente a todos, siendo humillada sin razón. «No entiendo cómo alguien como tú puede estar trabajando aquí. Esto es inaceptable», continuó Mariana, con los ojos encendidos por la furia, mientras un silencio incómodo caía sobre el salón. Alejandro, que conversaba con algunos socios en una esquina de la sala, alzó la vista al escuchar los gritos. Con pasos rápidos, llegó hasta Mariana y le puso una mano en el brazo. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz seria. «Esta mujer», exclamó Mariana, soltándose bruscamente de su agarre. «Arruinó los canapés. ¿Viste cómo se veía todo? Una vergüenza enfrente de tus invitados». Alejandro miró a Valeria, que seguía firme, con la charola en las manos y la mirada baja. Luego observó a los invitados, que murmuraban entre ellos, algunos ocultando sonrisas incómodas. Tomó aire y se dirigió a Mariana en un tono bajo pero firme. «No es necesario hacer un escándalo por esto, Mariana. Valeria es una excelente chef. Si algo no salió como esperabas, se puede solucionar sin gritarle delante de todos». «¿Perdón?», respondió ella, levantando una ceja con incredulidad. «¿Estás defendiéndola? Es su culpa que todo esto esté saliendo mal. Estoy pidiendo respeto». «Nada más», respondió Alejandro mirándola directamente a los ojos. Mariana bufó y dio media vuelta, regresando con sus amigas al otro lado del salón. Alejandro se quedó en silencio unos segundos, luego miró a Valeria. «Valeria, lo siento mucho», dijo con sinceridad. «No debió hablarte así». «No se preocupe, señor Alejandro», respondió ella, apretando los labios y tratando de no mostrar su vergüenza. «Estoy acostumbrada». Alejandro frunció el ceño al escuchar esas palabras, pero no dijo nada más. Valeria regresó a la cocina, con la espalda recta y el rostro impasible, pero dentro de ella, la rabia y la tristeza la consumían. Detrás de ellos, doña Luisa, la madre de Alejandro, observaba toda la escena desde su asiento. Sus ojos seguían a Mariana con una mezcla de desagrado y decepción. Mientras tanto, los murmullos de los invitados crecían, llenos de especulación. «Esa chica no es para Alejandro», susurró una de las tías a su amiga. «Qué manera de hacer un espectáculo». «No importa, es hermosa y viene de buena familia. Seguro se arreglan», respondió otra. Alejandro, ajeno a los comentarios, decidió salir del salón y dirigirse a la cocina. Encontró a Valeria limpiando frenéticamente una mesa, como si eso pudiera borrar el mal rato. «Valeria, de verdad, no tienes que aguantar esto. Si necesitas un descanso, yo lo entiendo», dijo, cruzándose de brazos. «Estoy bien, señor. Esto no es nada nuevo para mí. Las personas como ella siempre creen que pueden tratar así a los demás», respondió sin mirarlo, sus manos aún trabajando en la limpieza. «No debería ser así, y no voy a permitirlo», dijo Alejandro, su tono firme, pero con una preocupación genuina. Valeria se detuvo y lo miró por primera vez. Sus ojos mostraban cansancio, pero también una fuerza que Alejandro no esperaba. «Gracias, señor Alejandro, pero no es su responsabilidad. Yo puedo manejar esto». Él quiso decir algo más, pero en ese momento, uno de sus amigos lo llamó desde la puerta de la cocina. «Alejandro, te buscan. Es importante». Alejandro asintió, lanzando una última mirada a Valeria antes de regresar al salón. Valeria lo observó irse y suspiró, preguntándose cuánto tiempo más podría soportar trabajar para esa familia. «¿Por qué siempre tienes que interrumpirme?», espetó Mariana, cuando Alejandro volvió al salón y se acercó a ella. Su copa de champaña temblaba ligeramente en su mano. Alejandro la miró fijo, controlando su frustración. Llevaban meses de roces como ese, pero esta vez la situación había ido demasiado lejos. «No se trata de interrumpirte, Mariana, se trata de cómo tratas a las personas. Valeria no merecía eso. Nadie lo merece», respondió manteniendo la calma. «Por favor, no exageres. Si no saben hacer bien su trabajo, alguien tiene que decírselo», contestó ella, levantando la barbilla con orgullo. Alejandro negó con la cabeza, tratando de contenerse. Bajó la voz para que nadie más los escuchara. «No es lo que dices, es cómo lo haces.
No hay excusa para humillar a alguien así, mucho menos frente a los demás. «¡Qué dramático eres!», respondió Mariana, girando sobre sus tacones para alejarse, dejando a Alejandro con una mezcla de enojo y decepción. Mientras tanto, en la cocina, Valeria había encontrado un momento de calma. Sentada en un banco frente a la mesa de preparación, miraba sus manos, todavía temblorosas. Había aprendido a soportar comentarios hirientes durante años, pero lo que sucedió esa noche le dolió más de lo que quería admitir. Doña Luisa entró en la cocina en silencio. Observó a Valeria un momento antes de hablar. «No dejes que te afecte tanto, hija», dijo suavemente tomando asiento junto a ella. Valeria levantó la vista, sorprendida por la presencia de la matriarca de la familia. «Estoy bien, señora Luisa. No es la primera vez que algo así pasa», respondió con una sonrisa forzada. Doña Luisa negó lentamente. «No debería ser algo a lo que estés acostumbrada. Nadie debería tratarte así, mucho menos en esta casa». Valeria bajó la mirada, sintiendo un nudo en la garganta. Había trabajado para la familia Torres durante años, y aunque doña Luisa siempre había sido amable con ella, no esperaba ese nivel de apoyo. «Tu padre también era así, ¿sabes?», continuó doña Luisa. «Él nunca toleró el maltrato hacia nadie. Siempre decía que una persona se mide por cómo trata a los demás, especialmente a quienes trabajan para él». Valeria asintió, aunque las palabras la conmovieron más de lo que dejó ver. «Gracias, señora, pero no quiero causar problemas. Solo quiero hacer mi trabajo». «Eres más que eso, Valeria, no lo olvides», dijo doña Luisa poniéndole una mano en el hombro antes de regresar al salón. Valeria se quedó sola de nuevo, reflexionando sobre las palabras de doña Luisa. Pero mientras intentaba calmar su mente, Mariana irrumpió en la cocina. «Ah, aquí estás», dijo Mariana cruzándose de brazos. «Quiero que te asegures de que no haya más errores esta noche. ¿Entendiste?». Valeria se puso de pie, respirando hondo. «Sí, señora, todo estará en orden». Mariana sonrió de manera condescendiente y salió, dejando un rastro de perfume caro y hostilidad. Valeria cerró los ojos un momento, recuperando la compostura. Al otro lado de la casa, Alejandro se había reunido con uno de sus amigos, pero apenas prestaba atención a la conversación. Su mente seguía en la escena que había presenciado y la voz de Mariana resonaba en su cabeza. No podía evitar preguntarse si estaba ignorando señales importantes. Mariana era inteligente, hermosa y de una buena familia, pero en noches como esa, Alejandro no podía evitar sentir que algo faltaba, que había una desconexión entre ellos que solo se hacía más evidente con el tiempo. Cuando los invitados comenzaron a irse, Alejandro aprovechó la oportunidad para buscar a Valeria. La encontró limpiando la cocina, como si nada hubiera pasado. «Valeria, ¿podemos hablar un momento?», preguntó desde la puerta. Ella se detuvo y lo miró con cautela. «Claro, señor. ¿Todo bien?». Alejandro entró en la cocina, cruzándose de brazos mientras trataba de encontrar las palabras. «Quiero que sepas que no estoy de acuerdo con cómo Mariana te trató esta noche. No hay excusa para eso, y no voy a permitir que vuelva a suceder». Valeria lo observó, sorprendida por su sinceridad. «Gracias, señor, pero como dije antes, estoy acostumbrada. No quiero causarle problemas con su prometida». «Esto no se trata de causar problemas, se trata de lo que es correcto», insistió Alejandro. «Tú has sido parte de esta casa por años. Mereces respeto, como cualquier otra persona aquí». Valeria no supo qué decir. Había visto muchos jefes a lo largo de su vida, pero ninguno como Alejandro. En ese momento, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: reconocimiento. Alejandro asintió, como si su silencio fuera suficiente respuesta, y se despidió. Esa noche, mientras Valeria se preparaba para irse, no pudo evitar preguntarse si las cosas realmente cambiarían. Por su parte, Alejandro se quedó en su habitación mirando por la ventana y sintiendo por primera vez dudas reales sobre su futuro con Mariana. «Alejandro, ¿puedo hablar contigo?», preguntó doña Luisa al día siguiente, entrando al despacho de su hijo sin esperar respuesta. Alejandro, que revisaba papeles de su última inversión, levantó la mirada, notando la expresión seria de su madre. «Claro, mamá. ¿Qué pasa?». Dejó los papeles a un lado y se recargó en la silla, listo para escuchar. Doña Luisa cerró la puerta detrás de ella y tomó asiento frente a él. Su tono era bajo, pero firme.
Lo que pasó anoche con Mariana, no puedo ignorarlo. Esa muchacha no es la persona adecuada para ti. Alejandro suspiró. Era un tema que ya rondaba en su cabeza, pero escucharlo de su madre lo hacía aún más real. Lo sé, mamá, pero no es tan sencillo. Todo el mundo espera que me case con ella. Su familia, nuestros socios, hay mucho en juego. Doña Luisa lo miró con desaprobación. ¿Y desde cuándo las apariencias son más importantes que tus principios? Alejandro, tu padre nunca habría aceptado que alguien tratara así a las personas que trabajan para nosotros, y tú tampoco deberías. No lo acepto, respondió él, alzando un poco la voz. Pero tampoco puedo simplemente cancelar todo de un día para otro. Necesito manejar esto con cuidado. Manejarlo con cuidado es una cosa, perderte a ti mismo es otra, dijo su madre cruzándose de brazos. Alejandro guardó silencio. Sus pensamientos estaban divididos entre las palabras de su madre y el recuerdo de Valeria, que a pesar de todo, había seguido trabajando sin una queja. «Hay algo más que necesitas saber, Alejandro», dijo doña Luisa después de un momento, bajando un poco la voz. «Sobre Valeria». Él la miró intrigado. «¿Qué pasa con Valeria? Ella no es solo una empleada más. Tu padre la conoció mucho antes de que empezara a trabajar aquí. Ella lo ayudó en uno de sus momentos más difíciles, cuando apenas estaba levantando el negocio». Doña Luisa hizo una pausa, observando la reacción de su hijo. «Si no fuera por ella, muchas cosas en nuestra vida serían diferentes». Alejandro se inclinó hacia adelante desconcertado. «¿Por qué nunca me habías contado esto? No creí que fuera necesario, pero viendo cómo la trató Mariana anoche, sentí que era momento de que lo supieras. Tu padre siempre decía que Valeria era como su ángel guardián, aunque ella nunca aceptara más que su salario. Por eso, siempre tuvimos un lugar para ella aquí». Alejandro sintió un nudo en el estómago. Valeria no solo era alguien que trabajaba para la familia, era alguien que había sido fundamental en sus inicios, y anoche había permitido que Mariana la humillara sin hacer nada realmente contundente para detenerlo. «Tengo que hablar con ella», dijo de pronto, levantándose de la silla. «Hazlo, pero no solo hables. Escucha, hijo. A veces el silencio de las personas dice mucho más de lo que imaginamos». En la cocina, Valeria estaba concentrada preparando la comida del día. Sus manos trabajaban de forma automática, pero su mente seguía reviviendo la humillación de la noche anterior. Cada vez que recordaba las palabras de Mariana, sentía una mezcla de rabia y resignación. «¿Tienes un momento?», dijo la voz de Alejandro desde la puerta. Valeria giró la cabeza y lo vio parado ahí, con las manos en los bolsillos y un gesto serio en el rostro. «Por supuesto, señor», respondió, dejando lo que hacía para voltear completamente hacia él. Alejandro se acercó, apoyándose ligeramente en la mesa de preparación. «Quiero hablar contigo sobre algo importante. Es personal», empezó, bajando un poco la voz. Valeria lo miró, confundida. «¿Personal? No entiendo». Alejandro tomó aire antes de continuar. «Mi madre me contó sobre tu relación con mi padre, sobre cómo lo ayudaste cuando empezaba. Nunca supe nada de eso». Valeria pareció sorprendida, pero se recuperó rápidamente. «No era algo de lo que quisiera hablar, señor. Su padre era un hombre bueno y generoso. Hice lo que pude para ayudarlo porque creí en él, no porque esperara algo a cambio. Lo sé, y por eso estoy aquí. Quiero agradecerte. No sé si mi familia sería lo que es ahora sin tu apoyo, pero también quiero disculparme por no haber hecho más anoche para defenderte». Valeria lo miró fijamente por un momento antes de hablar. «Gracias, señor Alejandro, pero no tiene que disculparse. Mariana, ella es quien debería hacerlo». «Lo sé», respondió él, apretando los labios, «pero temo que nunca lo hará, y eso es algo con lo que estoy luchando». Valeria lo miró con una mezcla de compasión y firmeza. «No es fácil estar en su lugar, señor, pero a veces, para hacer lo correcto, hay que tomar decisiones difíciles». Las palabras de Valeria resonaron en Alejandro. Sabía que tenía razón, pero no podía ignorar las consecuencias que su decisión podría traer. Sin embargo, en ese momento, algo dentro de él empezó a cambiar. «Gracias, Valeria, por todo», dijo antes de salir de la cocina, dejándola con una mezcla de sorpresa y admiración. Esa noche, mientras Alejandro repasaba lo que había aprendido, no pudo evitar pensar en cuánto había idealizado a Mariana. Por primera vez,
Empezó a cuestionar si su compromiso era realmente lo que él quería o simplemente lo que los demás esperaban de él. «No puedo creer que sigas defendiendo a esa mujer», gritó Mariana, su voz resonando en el amplio comedor de la casa. Su rostro, normalmente impecable, estaba marcado por la frustración. Alejandro permanecía sentado al otro lado de la mesa, con los brazos cruzados y la mirada fija en ella. Habían tenido muchas discusiones en las últimas semanas, pero esta era diferente. Se sentía más personal, más intensa. «No estoy defendiendo a nadie, Mariana», respondió él, tratando de mantener la calma. «Estoy defendiendo lo que creo que es correcto. Valeria merece respeto como cualquier persona». «Es solo una cocinera», replicó Mariana, levantando las manos en un gesto de exasperación. «No entiendo por qué haces tanto escándalo por algo tan insignificante». Alejandro negó con la cabeza, decepcionado. «Ese es el problema, Mariana. Para ti, ella es solo una cocinera. Para mí, es alguien que ha trabajado duro, que ha estado aquí mucho antes que tú y yo. ¿Cómo puedes no verlo?». Mariana bufó, dando un paso hacia la puerta. «No puedo creer que estemos discutiendo por esto. Tengo cosas más importantes que hacer. Si no puedes entenderlo, tal vez no estamos en la misma página, Alejandro». Él se quedó en silencio mientras Mariana salía del comedor, cerrando la puerta de un portazo. La sensación de que su relación estaba al borde del colapso se hacía más fuerte con cada día que pasaba. En la cocina, Valeria intentaba mantener su rutina habitual. Los últimos días habían sido tensos, pero no podía permitirse bajar el ritmo. Sabía que Alejandro estaba enfrentando problemas con Mariana, y aunque trataba de mantenerse al margen, era imposible no darse cuenta de cómo las cosas estaban cambiando en la casa. «Valeria, ¿puedo hablar contigo?», dijo Clara, una de las empleadas del servicio doméstico, entrando con cautela. «Claro, Clara, ¿qué pasa?», respondió Valeria, dejando de lado un cuchillo con el que estaba picando vegetales. Clara se acercó nerviosa. «Escuché a Mariana hablando con sus amigas esta mañana. Decía cosas horribles de ti, y también sobre doña Luisa. Dijo que la señora estaba protegiéndote porque se siente culpable de algo. No entiendo qué quiso decir, pero su tono era feo». Valeria frunció el ceño. Había aprendido a ignorar los comentarios hirientes de Mariana, pero saber que ahora involucraba a doña Luisa era demasiado. «Gracias por decírmelo, Clara. No te preocupes, no le daré importancia», dijo Valeria, intentando tranquilizar a su compañera. Sin embargo, por dentro, algo en ella comenzó a inquietarse. Esa misma tarde, Alejandro entró al despacho de su madre, buscando respuestas. Doña Luisa estaba sentada en un sillón, leyendo un libro, pero al ver la expresión de su hijo, supo que algo importante sucedía. «¿Qué necesitas, Alejandro?», preguntó, dejando el libro a un lado. «Quiero saber más sobre lo que me dijiste de Valeria y mi padre. Mariana anda diciendo cosas que no me cuadran, y necesito entender qué está pasando aquí». Doña Luisa suspiró profundamente, como si hubiera estado esperando ese momento. «Está bien, te contaré todo», dijo, indicándole que se sentara. Alejandro obedeció, observándola con atención mientras ella comenzaba. «Tu padre y Valeria se conocieron hace muchos años, cuando él apenas empezaba con su negocio. Él estaba pasando por un momento muy difícil, sin dinero y sin aliados. Valeria lo ayudó de maneras que nunca quiso detallar, pero siempre dejó claro que le debía mucho a ella. Cuando Valeria necesitó un trabajo, él insistió en que formara parte de esta casa. Era su forma de agradecerle». Alejandro asintió, procesando la información. «¿Y por qué nunca me contaste esto antes?». «Porque no quería que lo vieras como un favor o una deuda. Valeria nunca pidió nada, y nunca quiso que nadie supiera lo que había hecho por tu padre. Es una mujer fuerte, Alejandro, no como otras personas que necesitan menospreciar a los demás para sentirse superiores». Las palabras de su madre se quedaron grabadas en su mente mientras se levantaba para irse. Antes de salir, doña Luisa lo detuvo. «Ten cuidado con Mariana, hijo. Las personas que tratan de destruir a otros, tarde o temprano, terminan destruyéndose a sí mismas». Esa noche, durante una cena familiar con algunos invitados, Mariana aprovechó para hacer un comentario malintencionado. «Creo que deberíamos considerar contratar a un chef profesional. Alguien que no cometa errores y que sepa cuál es su lugar», dijo mirando directamente a Valeria, que servía el postre. El comentario provocó risas incómodas entre los invitados,
Pero Alejandro no pudo quedarse callado. «Eso es suficiente, Mariana», dijo en voz alta, silenciando la mesa. Todos lo miraron sorprendidos. «Valeria ha trabajado para esta familia durante años. Si tienes un problema con ella, háblalo conmigo en privado. Pero no voy a tolerar que la humilles de esta manera», añadió su tono firme. Mariana lo miró con incredulidad, pero no respondió. Valeria, por su parte, mantuvo la cabeza alta, aunque por dentro agradecía el gesto de Alejandro. Cuando los invitados se fueron, Mariana y Alejandro tuvieron una confrontación en privado. «¿Qué diablos te pasa? Me dejaste en ridículo», reclamó ella, su voz llena de rabia. «No, Mariana, tú te dejaste en ridículo sola, y no voy a seguir justificando tu comportamiento. Esto tiene que parar. ¿Y si no para? ¿Qué harás?», lo retó ella, cruzándose de brazos. Alejandro la miró fijamente, como si finalmente viera algo que había estado ignorando. «Si no puedes respetar a las personas que son importantes para mí, entonces no sé si tenemos futuro juntos». Mariana se quedó sin palabras, y por primera vez, una chispa de miedo cruzó su mirada. Alejandro salió del cuarto, dejando a Mariana sola, enfrentándose a la posibilidad de perderlo. La tensión en la casa era palpable. Mariana, decidida a recuperar el control de la situación, había pasado toda la mañana encerrada en su habitación con el teléfono en mano, hablando con amigas y familiares. Sus palabras eran veneno disfrazado de preocupación. «¿Sabías que Valeria ha estado metiendo las manos donde no debe?», decía Mariana a una amiga en voz baja, fingiendo confidencia. «Alejandro la defiende tanto, pero no sé, algo raro hay. Es posible que haya estado robando, quizá incluso manipulando a doña Luisa. Ella siempre la protege». Las insinuaciones de Mariana comenzaron a filtrarse rápidamente. Para el mediodía ya circulaban rumores entre el personal de la casa y algunos socios cercanos de Alejandro. Las acusaciones no eran directas, pero suficientes para manchar la reputación de Valeria. En la cocina, Valeria notaba las miradas furtivas y los susurros. Clara, su compañera, finalmente se acercó, visiblemente nerviosa. «Valeria, tienes que saber esto. Mariana está diciendo que tú estás robando. Lo escuché de Dolores, la florista que vino esta mañana. Dice que Mariana está sembrando la duda entre los invitados y socios del señor Alejandro». Valeria se quedó inmóvil, como si el mundo se detuviera por un momento. Respiró hondo y cerró los ojos, tratando de calmarse. «Gracias por decírmelo, Clara, pero no pienso defenderme de algo que no hice. Si ellos quieren creerle, que lo hagan. No puedo luchar contra eso». Clara frunció el ceño, preocupada. «Pero no es justo. Tú no mereces esto. La justicia siempre llega, tarde o temprano», respondió Valeria, volviendo a sus tareas, aunque su mente estaba en otro lado. Alejandro, por su parte, empezó a notar que algo extraño ocurría. Durante una reunión con dos de sus socios, uno de ellos dejó caer un comentario aparentemente casual. «Alejandro, he oído que tienes algunos problemas con tu personal. ¿Todo bien en casa?», preguntó mientras revisaba unos documentos. Alejandro lo miró desconcertado. «¿Problemas? ¿De qué estás hablando?». «Bueno, no quiero meterme, pero alguien mencionó que una de las empleadas está, ¿cómo decirlo?, abusando de la confianza de tu familia». Alejandro sintió un nudo en el estómago. Sabía de inmediato de dónde venía ese rumor. «Eso es completamente falso», respondió con firmeza. «Quien sea que esté diciendo eso, no tiene idea de lo que habla». El socio levantó las manos en un gesto de disculpa. «Solo repito lo que escuché. Espero que no sea nada grave». Alejandro terminó la reunión lo más rápido posible y regresó a casa. Encontró a Mariana en el jardín charlando con un grupo de amigas, todas riendo y bebiendo cócteles. Se acercó a ella con paso decidido. «Necesito hablar contigo». «Ahora», dijo, sin molestarse en disimular su molestia. Mariana levantó la vista fingiendo sorpresa. «¿Qué pasa, amor? Estoy ocupada», respondió con tono ligero. «Es importante. Ven conmigo», insistió Alejandro, esta vez más firme. Las amigas de Mariana intercambiaron miradas intrigadas, mientras ella, visiblemente molesta, se levantaba y seguía a Alejandro al interior de la casa. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Alejandro en cuanto estuvieron a solas, su voz cargada de enojo. «¿De qué estás hablando?», respondió Mariana, cruzándose de brazos. «De los rumores. Sé que estás diciendo cosas sobre Valeria».
cosas que no son ciertas. Mariana soltó una carcajada, incrédula. ¿Eso te molesta? Alejandro, solo estoy diciendo lo que muchos están pensando. Esa mujer ha estado demasiado cómoda en esta casa. Basta, Mariana, gritó él golpeando la mesa con el puño, haciendo que Mariana retrocediera un paso. Valeria no ha hecho nada malo. Eres tú la que está cruzando límites, y no voy a permitirlo. Mariana lo miró con una mezcla de sorpresa y rabia. ¿De verdad estás tomando su lado? Por encima del mío. Soy tu prometida, Alejandro. ¿Qué significa esto? Alejandro respiró hondo, tratando de calmarse. Significa que no voy a seguir tolerando tu comportamiento. Si no puedes respetar a las personas que trabajan para esta familia, entonces no sé cómo podemos seguir adelante. Mariana se quedó en silencio, su rostro pálido. Por primera vez, parecía darse cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación. Mientras tanto, doña Luisa, que había escuchado parte de la discusión desde el pasillo, decidió actuar. Fue directamente a la cocina, donde encontró a Valeria limpiando con movimientos mecánicos. «Valeria, necesito que hables conmigo», dijo, con un tono que no admitía discusión. Valeria la miró, sorprendida. «¿Qué pasa, señora? Quiero aclarar las cosas. Esos rumores que Mariana está difundiendo son inaceptables y no voy a permitir que sigan. Pero también necesito saber si tú estás bien, porque sé que esto no es fácil para ti». Valeria bajó la mirada, evitando la intensidad de los ojos de doña Luisa. «No estoy bien, señora, pero tampoco quiero causar más problemas. Estoy pensando en irme». «¿Irte?», preguntó doña Luisa, horrorizada. «No puedes dejar que Mariana gane. Eres parte de esta familia, Valeria. Mi esposo confiaba en ti, y yo también. No quiero que se malinterpreten las cosas, señora. Solo quiero paz, y no creo que pueda encontrarla aquí mientras Mariana esté en esta casa». Doña Luisa asintió lentamente, comprendiendo el peso de las palabras de Valeria. «Lo entiendo, pero te pido que me des un poco más de tiempo. Esto no ha terminado aún». Esa noche Alejandro se reunió con doña Luisa en su despacho. Hablaron largamente sobre lo que había ocurrido, y fue entonces cuando Alejandro tomó una decisión. «No puedo seguir con Mariana, mamá. Esto ya no es solo una diferencia de personalidad. Es un problema de valores, y no puedo comprometer los míos por nadie». Doña Luisa asintió, orgullosa de su hijo. «Haz lo que tengas que hacer, Alejandro, pero hazlo pronto porque esta situación no puede continuar». Alejandro sabía que el tiempo de tomar decisiones difíciles había llegado, y aunque el peso de esa elección lo abrumaba, también sentía que finalmente estaba en el camino correcto. La casa estaba más tensa que nunca. Alejandro había evitado a Mariana durante días, sumido en sus pensamientos y en la creciente certeza de lo que tenía que hacer. Mientras tanto, Valeria se mantenía firme, aunque cada día sentía que la cuerda se tensaba más. Esa mañana, Alejandro convocó a Mariana a una conversación en privado en el despacho de la casa. Mariana, aunque molesta por el distanciamiento, acudió convencida de que Alejandro simplemente necesitaba recordar lo importante que era para él. «Alejandro, espero que esta charla sea para arreglar las cosas», dijo Mariana, entrando al despacho con el porte de una reina. Alejandro estaba sentado detrás de su escritorio, los codos apoyados en la mesa y las manos entrelazadas. Su mirada era seria, sin rastros de la calidez habitual. «Mariana, he estado pensando mucho en todo lo que ha pasado, entre nosotros y en esta casa, y creo que necesitamos ser sinceros». Mariana frunció el ceño, cruzándose de brazos. «Sinceridad. Bien, dime lo que piensas». Alejandro respiró hondo antes de continuar. «Tu comportamiento con Valeria y con el resto del personal no es algo que pueda ignorar. Intenté justificarlo al principio, pero no puedo seguir haciéndolo. Lo que pasó en nuestra fiesta de compromiso fue inaceptable, y lo que has hecho desde entonces es peor». Mariana levantó una ceja, incrédula. «¿En serio estás haciendo todo este drama por una cocinera? Alejandro, estás actuando como si ella fuera más importante que yo». «No es solo sobre Valeria», replicó Alejandro, alzando ligeramente la voz. «Es sobre quiénes somos y cómo tratamos a los demás. Esto no es solo una diferencia de opinión, Mariana, es una diferencia de valores». Mariana se quedó en silencio por un momento, evaluando sus palabras. Luego, con un tono cortante, disparó. «Ah, ya entiendo. La pobre cocinera logró manipularte.
Qué lista resultó ser. Alejandro golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo que Mariana se sobresaltara. Basta, esto no tiene nada que ver con manipulación, tiene que ver con quién eres y cómo te comportas, y creo que ya no puedo seguir adelante con esto. Los ojos de Mariana se abrieron con sorpresa y por un breve momento miedo. ¿Qué estás diciendo? Alejandro se levantó de la silla, enfrentándola directamente. Estoy diciendo que no podemos casarnos. Esto no va a funcionar, Mariana. No quiero pasar el resto de mi vida con alguien que trata a los demás como tú lo haces. Mariana lo miró fijamente, su rostro pasando de la incredulidad a la rabia. No puedes hacerme esto, gritó. ¿Sabes lo que esto significará para mi familia? ¿Para mí? Me estás humillando. No te estoy humillando, Mariana. Esto es el resultado de tus propias acciones, respondió Alejandro, manteniendo la calma. Mariana, sin palabras, salió del despacho con un portazo, dejando a Alejandro con una mezcla de alivio y tristeza. Había tomado una decisión difícil, pero sabía que era la correcta. Mientras esto ocurría, Valeria estaba en la cocina, intentando mantener la rutina. Pero su mente estaba en otro lugar. Doña Luisa entró con un rostro lleno de determinación. «Valeria, necesitamos hablar. Es importante», dijo sentándose frente a ella. Valeria dejó lo que estaba haciendo y se sentó también, preocupada por el tono de la señora. «¿Qué pasa, señora?», preguntó con cautela. Doña Luisa suspiró, como si estuviera reuniendo valor para lo que iba a decir. «Hay algo que he guardado por muchos años, y creo que ya no puedo seguir callando. Tiene que ver contigo. Y con mi esposo». Valeria frunció el ceño, confundida. «¿Con su esposo? No entiendo». Doña Luisa asintió lentamente. «Tu padre no solo te ayudó cuando lo necesitabas. Hay algo más que debes saber. Valeria, tú eres hija de mi esposo. Eres hija de Alejandro Torres». El mundo de Valeria pareció detenerse en ese momento. Sus ojos se abrieron de par en par, buscando alguna señal de que lo que doña Luisa decía era una broma cruel. Pero el rostro serio de la mujer le confirmó que no lo era. ¿Qué está diciendo?», preguntó Valeria con la voz temblorosa. «Es la verdad. Mi esposo tuvo una relación con tu madre mucho antes de que tú nacieras. Nunca me lo ocultó, y cuando ella falleció me pidió que cuidáramos de ti. Por eso insistió en que vinieras a trabajar aquí, pero ahora me doy cuenta de que no fue suficiente. Nunca te dimos tu lugar como parte de esta familia, y eso es algo que lamento profundamente». Valeria se levantó de la silla, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. «No, esto no puede ser verdad. Yo no lo entiendo». Doña Luisa se puso de pie también, intentando calmarla. «Sé que es mucho, y entiendo que estés molesta, pero quiero que sepas que siempre he sentido un cariño especial por ti, porque eres parte de esta familia, Valeria. Y Alejandro también lo entenderá, aunque ahora no lo sepa». Valeria negó con la cabeza, sintiéndose abrumada. Sin decir nada más, salió de la cocina buscando un lugar donde pudiera estar sola. Alejandro, después de su confrontación con Mariana, caminaba hacia la cocina cuando vio a Valeria salir apresuradamente, con una expresión que nunca había visto en ella. Algo dentro de él le dijo que algo importante había sucedido. «Valeria, ¿estás bien?», preguntó alcanzándola. Ella se detuvo pero no lo miró. «No, señor Alejandro, no estoy bien. Necesito tiempo para pensar», dijo, su voz apenas un susurro antes de continuar caminando. Alejandro la observó irse, sintiendo que algo estaba cambiando de manera irreversible en sus vidas. Aunque no entendía del todo qué estaba pasando, sabía que pronto las piezas del rompecabezas comenzarían a encajar. Valeria no pudo dormir esa noche. Las palabras de doña Luisa resonaban en su mente como un eco interminable. «Eres hija de mi esposo». Nunca en su vida había imaginado que algo así fuera posible. Todo lo que creía saber sobre su historia, sobre su madre y su propio lugar en el mundo, parecía desmoronarse. Por la mañana, aún confundida y agotada, tomó una decisión. Necesitaba hablar con Alejandro, aunque no tenía idea de cómo enfrentar el tema. Antes de salir de su habitación, escuchó pasos apresurados por el pasillo. Mariana, con un rostro desencajado, discutía con Alejandro a plena voz. «No puedes simplemente romper nuestro compromiso y seguir como si nada», gritó Mariana desde el recibidor, su tono lleno de rabia. Alejandro, visiblemente cansado, respondió con calma, pero con firmeza.
Mariana, ya te lo expliqué. Esto no tiene futuro. No voy a cambiar de opinión. Por esa cocinera, ¿verdad?, acusó ella, sus ojos brillando de furia. Todo esto es por Valeria. No me engañas, Alejandro. Te tiene envuelto en su jueguito. Alejandro se quedó en silencio por un momento, sorprendido por la acusación. No es sobre Valeria, es sobre ti, sobre nosotros. Y sí, Valeria tiene más integridad y respeto por los demás que tú jamás has mostrado. Mariana soltó una carcajada amarga. ¿Sabes qué, Alejandro? Te deseo suerte con tu vida perfecta, pero no te preocupes, no me voy a ir sin pelear. Mi familia y yo no somos fáciles de olvidar, y espero que ella tampoco lo sea. Con esas palabras, Mariana dio media vuelta y salió de la casa cerrando la puerta de un portazo. El eco de su salida dejó un silencio incómodo. Alejandro respiró profundamente, tratando de recobrar la calma. Cuando se giró, se encontró con Valeria parada al final del pasillo, observándolo. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban ligeramente. ¿Estás bien?, preguntó él, acercándose con cautela. Valeria dudó un momento antes de asentir. Necesito hablar contigo, Alejandro. Pero no aquí, no ahora. Es algo importante. Claro, respondió preocupado por la seriedad de su tono. ¿Dónde quieres que hablemos? Valeria bajó la mirada, insegura. ¿Podemos salir al jardín? Necesito algo de aire. Alejandro asintió y la siguió hacia el jardín trasero, donde las flores recién regadas desprendían un aroma fresco. Valeria se detuvo junto a un banco y se sentó, mirando al suelo. Alejandro se sentó a su lado, esperando en silencio. No sé cómo decir esto, así que voy a ser directa, empezó ella con la voz quebrada. Ayer doña Luisa me dijo algo que cambió todo. Alejandro frunció el ceño, sin entender. ¿Qué te dijo? Valeria levantó la mirada, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Me dijo que soy hija de tu padre, que él tuvo una relación con mi madre antes de que yo naciera. Alejandro se quedó helado. La información lo golpeó como una ola. Abrió la boca para responder, pero no encontró las palabras. Todo lo que podía hacer era mirar a Valeria, buscando alguna señal de que no era cierto. ¿Cómo? Empezó, pero se detuvo, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Estás segura de que es verdad? Eso me dijo doña Luisa, y por la forma en que me lo dijo no creo que sea mentira, respondió Valeria, su voz apenas un susurro. Alejandro se recostó en el banco, pasando una mano por su rostro. Una avalancha de emociones lo invadió: sorpresa, incredulidad, confusión, y luego una sensación de responsabilidad que no esperaba. Esto cambia todo, murmuró, más para sí mismo que para Valeria. Ella asintió, limpiándose una lágrima que se le escapó. No sé qué hacer, Alejandro. Toda mi vida he pensado que era alguien completamente diferente, y ahora resulta que pertenezco a esta familia. Alejandro la miró, aún procesando la noticia. Luego, con un tono más decidido, dijo: Eres parte de esta familia, Valeria. Siempre lo has sido, aunque no lo supiéramos. Mi padre te consideraba importante, y ahora entiendo por qué. Esto no cambia quién eres. Lo que cambia es cómo tenemos que manejarlo. Valeria lo miró con una mezcla de alivio y miedo. ¿Y cómo lo vamos a manejar? ¿Cómo le decimos esto a los demás? Alejandro se quedó pensativo por un momento. Primero, necesito hablar con mi madre. Necesito que ella me lo confirme. Y luego, decidiremos juntos cómo hacerlo. Pero quiero que sepas algo, Valeria. No estás sola en esto. Nunca lo estarás. Sus palabras hicieron que Valeria sintiera un poco de alivio. Por primera vez desde que había recibido la noticia, no se sentía completamente sola. Esa tarde, Alejandro buscó a doña Luisa en su habitación. Cuando entró, encontró a su madre sentada junto a la ventana, mirando el horizonte con una expresión melancólica. «Mamá, necesito hablar contigo. Es sobre Valeria». Doña Luisa lo miró, asintiendo lentamente. «Sabía que este momento llegaría. Pregúntame lo que necesites, hijo». Alejandro se sentó frente a ella con el rostro serio. «¿Es cierto lo que le dijiste? ¿Que Valeria es hija de mi padre?» Doña Luisa suspiró profundamente antes de responder. «Sí, Alejandro, es cierto. Tu padre me lo confesó hace muchos años y me pidió que cuidáramos de Valeria como si fuera nuestra. Nunca quise que esto se convirtiera en un problema, pero viendo todo lo que ha pasado, supe que ya no podía ocultarlo».
Alejandro asintió lentamente, sintiendo una mezcla de gratitud y tristeza. Gracias por decírmelo, mamá, pero ahora tenemos que decidir qué hacer con esta verdad. Doña Luisa lo miró con una leve sonrisa. La verdad siempre encuentra su camino, hijo, y estoy segura de que juntos encontraremos la forma correcta de manejar esto. Alejandro salió de la habitación con una nueva determinación. Sabía que las cosas en su vida estaban cambiando de forma irreversible, pero también sabía que estaba listo para enfrentarlas, sin importar lo difíciles que fueran. El ambiente en la casa Torres estaba cargado de silencios incómodos y conversaciones en susurros. Alejandro sabía que no podía posponer la situación por más tiempo. Si bien hablar con su madre le había dado cierta claridad, ahora debía enfrentar a Valeria y finalmente tomar las riendas del problema. Por la mañana, Alejandro encontró a Valeria en el jardín, recortando algunas flores para los jarrones de la casa. Ella parecía tranquila, pero sus movimientos eran lentos, como si cada uno de ellos pesara más de lo normal. «Valeria», dijo, acercándose con cautela, «hablé con mi madre. Me confirmó todo». Valeria dejó las tijeras de podar sobre la mesa y lo miró con seriedad. «¿Y qué piensas hacer, Alejandro? Porque yo no sé ni por dónde empezar». Él respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. «Primero que nada, quiero que sepas que esto no cambia lo que siento por ti como persona. Siempre te he respetado y admirado por tu trabajo, por tu integridad. Ahora entiendo por qué mi padre te tenía en tan alta estima y no pienso ignorar eso». Valeria asintió agradecida, aunque la incertidumbre aún la invadía. «¿Y los demás? ¿Qué va a pasar con ellos, con esta familia?» Alejandro se sentó frente a ella, apoyando los codos sobre sus rodillas. «Eso es lo que tenemos que decidir juntos. Pero quiero que seas tú quien tenga la última palabra. Este secreto no debería haber estado escondido tanto tiempo, pero ahora que lo sabemos, es tu derecho elegir cómo manejarlo». Valeria lo miró fijamente, sintiendo por primera vez que tenía el control de su propia historia. «Si lo contamos va a cambiar todo», dijo pensativa. «Para ti, para tu madre, para esta casa, y para mí también». «Lo sé», respondió Alejandro con sinceridad, «pero lo que no quiero es que sigas cargando con esto sola. Si decides hablar, yo voy a estar contigo, y si decides no hacerlo, también voy a respetarlo». Valeria bajó la mirada mordiéndose el labio mientras reflexionaba. Después de un largo silencio, finalmente respondió: «No puedo quedarme callada, Alejandro. No quiero vivir más con estas sombras sobre mí, pero quiero que lo hablemos primero con doña Luisa. Ella ha sido buena conmigo, y no quiero que esto la afecte más de lo que ya lo hizo». Alejandro asintió, aliviado por la claridad de su decisión. «Entonces hablemos con ella esta misma noche, los tres juntos». Esa noche, en el despacho de doña Luisa, la atmósfera era solemne. Doña Luisa estaba sentada en su silla favorita, mientras Alejandro y Valeria tomaban asiento frente a ella. Parecían dos niños pequeños esperando la reprimenda de un adulto, aunque en este caso estaban ahí para buscar respuestas y apoyo. «Gracias por estar aquí, señora», comenzó Valeria nerviosa. «Sé que esto no es fácil para usted, ni para mí tampoco, pero creo que es hora de hablar claro». Doña Luisa asintió, entrelazando las manos sobre su regazo. «Lo sé, Valeria, y agradezco que tengas la valentía de enfrentar esto. Dime, ¿qué es lo que quieres hacer?» Valeria respiró hondo antes de responder. «Quiero que los demás sepan la verdad, no por mí, sino por todo lo que significa. No quiero que este secreto siga afectándonos, especialmente a usted y a Alejandro». Doña Luisa la miró con ternura, aunque su mirada estaba cargada de melancolía. «Entiendo. Y tienes razón, Valeria. No podemos seguir escondiéndolo. Pero quiero que sepas que esto no será fácil. Hay personas que no van a entenderlo, y puede que hasta intenten usarlo en tu contra». Valeria asintió, aunque la advertencia no la hacía dudar de su decisión. «Lo sé, pero estoy lista, y estoy cansada de vivir como si no tuviera un lugar en este mundo». Doña Luisa miró a Alejandro, quien había permanecido en silencio, escuchando atentamente. «¿Y tú, hijo? ¿Qué piensas de todo esto?» Alejandro levantó la vista, su expresión seria pero decidida. «Pienso que Valeria tiene razón. Esta verdad puede ser difícil, pero es su historia y merece ser contada. Estoy aquí para apoyarla y espero que usted también lo haga, mamá».
Doña Luisa suspiró, asintiendo lentamente. Siempre he sentido que Valeria es parte de esta familia, incluso antes de saber todo esto. No voy a darle la espalda ahora. Haremos esto juntos. El anuncio se hizo al día siguiente, en una reunión familiar convocada por doña Luisa. Estaban presentes algunos parientes cercanos, los mismos que habían estado en la fiesta de compromiso. Mariana, por supuesto, no fue invitada, y su ausencia parecía un alivio generalizado. Doña Luisa fue la primera en hablar, con Alejandro y Valeria a su lado. Gracias por venir. Hay algo importante que debemos compartir con ustedes. Comenzó con un tono firme pero tranquilo. Es algo que ha estado guardado por mucho tiempo y que creo que ya no debe seguir siendo un secreto. Los murmullos entre los asistentes comenzaron, pero se silenciaron rápidamente cuando doña Luisa levantó la mano. Valeria no es solo parte de esta casa como empleada, es parte de esta familia. Ella es hija de mi esposo, Alejandro Torres. El silencio que siguió fue absoluto. Las miradas de incredulidad y sorpresa llenaron el salón. Nadie sabía cómo reaccionar, excepto Alejandro, que tomó la palabra. Sé que esto puede ser difícil de entender, pero quiero que quede claro. Valeria siempre ha sido importante para esta familia, y eso no va a cambiar. Espero que puedan aceptar esta verdad con el mismo respeto que ella se merece. Valeria, aunque nerviosa, levantó la cabeza con orgullo. No estoy aquí para causar problemas ni para pedir nada. Solo quiero que la verdad salga a la luz. Eso es todo. Al final de la reunión, hubo tanto aceptación como resistencia, pero Valeria sintió algo que nunca había sentido antes. Un lugar al que pertenecer. Por primera vez, era reconocida no solo por su trabajo, sino por quién era realmente. Y eso era lo que más importaba. Los días que siguieron al anuncio estuvieron llenos de ajustes, silencios incómodos y miradas curiosas por parte de los familiares que aún procesaban la noticia. Aunque algunos aceptaron a Valeria con una mezcla de respeto y resignación, otros se mantenían al margen, incapaces de asimilar lo que veían como un escándalo en una familia de renombre. Valeria, por su parte, se sentía en paz por primera vez. Había pasado años viviendo en las sombras de una verdad desconocida, y ahora, aunque la transición no era fácil, sabía que había hecho lo correcto. Se enfocó en su trabajo y en mantener la casa en orden, pero algo dentro de ella había cambiado. Ya no sentía que estaba trabajando únicamente para los demás. Ahora trabajaba para sí misma, para su dignidad y para el legado que había ayudado a construir. Una tarde, mientras Alejandro revisaba papeles en su despacho, doña Luisa entró sin anunciarse, como solía hacer. Alejandro levantó la vista y sonrió levemente. «¿Cómo estás, mamá?», preguntó, dejando los documentos a un lado. Doña Luisa se sentó frente a él, su rostro reflejando tanto cansancio como orgullo. «Estoy bien, hijo, pero quería hablar contigo de algo importante. Dime». «He estado pensando en todo lo que ha pasado con Valeria y cómo manejamos las cosas durante tantos años. Me he dado cuenta de que no podemos seguir así. Esta familia necesita un cambio. Necesitamos ser más transparentes, más humildes, y creo que tú eres la persona que puede liderar ese cambio». Alejandro frunció el ceño, confundido. «¿A qué te refieres, mamá?». «Me refiero a que quiero que tomes un papel más activo en la familia y en el negocio. Yo he estado al mando por mucho tiempo, pero es hora de que des el siguiente paso. Y quiero que lo hagas con los valores que tu padre siempre quiso que preserváramos». Alejandro asintió lentamente, comprendiendo el peso de sus palabras. «Lo haré, mamá, no solo por nosotros, sino también por Valeria. Ella merece ver que esta familia es más que solo un apellido». Doña Luisa sonrió con ternura. «Sabía que podía contar contigo». Mientras tanto, Valeria se encontraba en la cocina, revisando el menú de la semana, cuando Clara, una de sus compañeras, entró con una sonrisa amplia. «¿Ya te enteraste?», preguntó emocionada. Valeria levantó la vista confundida. «¿Enterarme de qué?». «Alejandro está organizando una reunión especial en tu honor. Dijo que quiere celebrar todo lo que has hecho por esta familia». Valeria parpadeó, sorprendida. «¿En mi honor? No entiendo. Yo no he hecho nada fuera de lo normal». Clara negó con la cabeza, riendo. «Eso es lo que tú piensas. Pero todos aquí sabemos cuánto has trabajado, cuánto has aguantado. Es hora de que te reconozcan como lo que realmente eres, parte de esta familia».
Valeria se quedó en silencio, sin saber cómo reaccionar. Una mezcla de nerviosismo y gratitud llenó su pecho, pero también una duda persistente. ¿Merecía realmente ese reconocimiento? La reunión se llevó a cabo el siguiente sábado en el jardín trasero, bajo un cielo despejado. Alejandro y doña Luisa habían organizado un evento íntimo, solo con los familiares y amigos más cercanos. Las mesas estaban decoradas con flores frescas, y el ambiente era cálido y relajado. Cuando Valeria llegó, vestida con un sencillo pero elegante vestido azul, todos los ojos se volvieron hacia ella. Alejandro fue el primero en acercarse. «Me alegra que hayas venido», dijo sonriendo. «Esto es por ti, Valeria. Es nuestra forma de agradecerte por todo lo que has hecho, no solo por esta casa, sino por nuestra familia». Valeria sintió que sus mejillas se sonrojaban, pero asintió agradecida. «Gracias, Alejandro, pero no era necesario. Yo solo hice mi trabajo». «Hiciste mucho más que eso», respondió él, «y hoy queremos celebrarlo». La reunión continuó con discursos breves, risas y anécdotas compartidas. Doña Luisa tomó la palabra en un momento, hablando con sinceridad y emoción. «Valeria, tú siempre has sido una parte importante de esta familia, incluso antes de que lo supiéramos. Tu dedicación, tu fortaleza y tu bondad nos han enseñado mucho. Hoy quiero decirte que esta es tu casa, y siempre lo será». Valeria, emocionada, solo pudo asentir, mientras una lágrima solitaria recorría su mejilla. En ese momento se dio cuenta de que, después de todo, había encontrado su lugar. Esa noche, cuando la reunión terminó y los invitados comenzaron a despedirse, Alejandro y Valeria se quedaron a solas en el jardín, bajo las luces colgantes que todavía brillaban suavemente. «¿Cómo te sientes?», preguntó Alejandro, mirándola con una sonrisa. Valeria suspiró dejando escapar una risa ligera. «Extrañamente en paz. Creo que por primera vez en mucho tiempo siento que todo está donde debe estar». Alejandro asintió, sintiendo lo mismo. «Me alegra oír eso, porque este es solo el principio. Hay mucho por construir y quiero que lo hagamos juntos». Valeria lo miró sorprendida. «Juntos, juntos como familia. No puedo cambiar el pasado, pero puedo asegurarme de que el futuro sea diferente. Y quiero que tú seas parte de ese futuro». Valeria sonrió emocionada pero tranquila. «Entonces hagámoslo, Alejandro. Juntos». En ese momento, en la calma del jardín, ambos supieron que el pasado ya no los definía. Ahora tenían la oportunidad de construir algo nuevo, algo basado en la verdad, el respeto y sobre todo en el valor de las conexiones humanas. Meses después de aquella reunión, que marcó un nuevo comienzo, la dinámica en la familia Torres había cambiado drásticamente. Alejandro asumió un papel de liderazgo en los negocios familiares, introduciendo políticas más inclusivas para los empleados y fomentando un ambiente de respeto y colaboración. Por su parte, Valeria había tomado una decisión importante: abrir su propio restaurante con el apoyo financiero y emocional de Alejandro y doña Luisa. El restaurante, llamado Raíces, se inauguró en un pequeño pero acogedor local en el corazón de la ciudad. Desde su diseño hasta su menú, todo reflejaba las raíces humildes y el espíritu de lucha que habían definido la vida de Valeria. La cocina era un homenaje a los platillos tradicionales mexicanos, elaborados con un toque personal que hacía que cada bocado contara una historia. El día de la inauguración, Valeria estaba en la entrada, dando la bienvenida a los clientes. Había invitado a todo el personal que había trabajado con ella en la casa de los Torres, y muchos de ellos estaban ahí, emocionados por verla triunfar. Alejandro llegó con doña Luisa poco después de que abrieran las puertas. Ambos lucían orgullosos y emocionados por el logro de Valeria. Al verla ocupada con los clientes y el equipo de cocina, Alejandro sonrió. «Parece que está en su elemento, ¿verdad?», le dijo a su madre. Doña Luisa asintió, observando a Valeria con cariño. «Siempre lo estuvo. Solo necesitaba el lugar adecuado para brillar». Cuando la noche comenzó a calmarse, Alejandro encontró un momento para hablar con Valeria. Se acercó mientras ella supervisaba la cocina, todavía en su característico delantal blanco. «Valeria, esto es increíble», dijo mirando a su alrededor. «Todo aquí tiene tu esencia». Ella se giró hacia él, con una sonrisa cansada pero genuina. «Gracias, Alejandro. No podría haberlo hecho sin tu apoyo y el de doña Luisa». Él negó con la cabeza.
Lo hiciste por ti misma. Nosotros solo te dimos el empujón que necesitabas. Todo esto es tuyo. Valeria asintió, sintiendo que, por primera vez, esas palabras eran completamente ciertas. En los meses siguientes, Raíces se convirtió en un lugar popular, no solo por la calidad de su comida, sino también por la calidez de su ambiente. Valeria era conocida por tratar a cada cliente y empleado con el respeto y la humildad que siempre había caracterizado su vida. Su historia inspiró a muchos, y su restaurante se volvió un símbolo de resiliencia y autenticidad. Alejandro, por su parte, continuó liderando el negocio familiar con los mismos valores que ahora compartía con Valeria. Aunque su vida romántica permanecía en pausa, encontró satisfacción en saber que estaba construyendo un legado del que su padre estaría orgulloso. Una tarde, Alejandro visitó el restaurante, como hacía con frecuencia. Encontró a Valeria sentada en una de las mesas vacías, revisando algunas cuentas. Se acercó y le sonrió. ¿Todo bien?, preguntó. «Todo bien», respondió ella, levantando la vista con una sonrisa. «Más que bien, de hecho». Alejandro se sentó frente a ella, apoyando los codos en la mesa. «¿Sabes? Estaba pensando en algo. Siempre dices que este lugar es para honrar tus raíces, pero creo que también es un lugar donde las raíces de esta familia se han fortalecido». Valeria lo miró sorprendida por sus palabras. «¿De verdad lo crees?» «Lo sé, porque después de todo lo que hemos pasado, estamos más unidos que nunca, y eso es gracias a ti». Valeria sonrió, sintiendo un calor en su pecho que iba más allá del orgullo. Era la certeza de que, a pesar de los secretos, los conflictos y los desafíos, habían encontrado un camino hacia la verdad y la reconciliación. Cuando Alejandro se despidió esa tarde, Valeria se quedó sola en el restaurante, mirando a su alrededor. Las mesas, la cocina, las decoraciones, todo lo que había construido le recordaba no solo quién era, sino también de dónde venía. Por primera vez en su vida, se sintió completa, y supo que aunque las raíces podían estar enterradas en lo profundo, siempre había una oportunidad para crecer hacia la luz.